muchas gracias por la invitación. Para mí es muy importante estar en contacto en este momento con ustedes. Saludo a quienes han estado presentando y a las compañeras de la mesa. Yo he preparado un PowerPoint para abordar los puntos que me han solicitado, como que voy a compartir mi pantalla y espero que podamos cumplir con el tiempo convenido. Ya estoy compartiendo. No sé si me confirman, si lo pueden ver ya el PowerPoint. Sí, maestra, se observa. Muchas gracias. Me han pedido que aborde justamente el tema de integración del enfoque de género en la malla curricular. Para ello, yo voy a organizar mis comentarios en 4 preguntas. En primer lugar, ¿por qué se habla o por qué se necesita o por qué es importante la transversalización del enfoque género para las universidades? ¿Cuál es el impacto de la falta de esta perspectiva en las políticas de nuestras universidades? ¿De qué manera ello incide en las políticas sobre violencia y hostigamiento sexual? ¿Y qué podemos hacer? Mis comentarios van a ser generales y seguramente vamos a tener grandes coincidencias con quienes también participan en esta mesa. En primer lugar, ¿por qué es importante esta temática en el marco de las universidades? Yo quiero recordar que las universidades en nuestros países son muy importantes de cara a los aportes científicos y tecnológicos, pero también respecto de la formación de recursos humanos como parte del desarrollo nacional. En esa línea podemos decir que las universidades cumplen una función socializadora con efecto multiplicador. Las y los profesionales que salen de nuestras universidades van a tener una repercusión en diferentes ámbitos del desarrollo de acuerdo a los resultados que justamente van a alcanzar dentro de este ámbito de educación superior. Por lo tanto, abordar la igualdad de mujeres y hombres resulta ser una necesidad porque esto es lo que queremos imprimir en el desarrollo económico y social del Perú y en general de América Latina. Es decir, la importancia del enfoque de género en las universidades está directamente relacionado con la apuesta por el desarrollo, y esto está enmarcado, como todos y todas sabemos, en los objetivos de desarrollo sostenible. Y ahí tenemos que integrar esta igualdad entre mujeres y varones. Esta transversalización del enfoque de género va a tener entonces un potencial transformador hacia el conjunto de la sociedad. El desarrollo debe llegar a todos los rincones de nuestros países y este conocimiento de las relaciones de género imperantes en nuestra comunidad universitaria va a trascender esta comunidad para también tener en cuenta estas relaciones de género en todas nuestras comunidades en el ámbito nacional, y por ello tomar acción para corregir las desigualdades detectadas dentro del ámbito universitario también van a tener repercusión para poder afinar nuestra vista respecto de estas desigualdades que se dan en el territorio nacional. Es fundamental entonces apostar de manera amplia por la igualdad de género para poder acompañar procesos democratizadores que sabemos que tienen que ser profundizados en nuestro país, y además generar un efectivo respeto a los derechos humanos de hombres y mujeres. Esta perspectiva de género va a impactar, y de hecho está impactando en la comunidad universitaria. Y hay, diríamos, en general, 2 tipos de respuesta. Una que es de resistencia al cambio, pero que son opciones que yo diría
tradicionales que van quedando un poco aisladas porque la integración de las mujeres en el ámbito universitario se está dando y esto lleva ya en sí mismo una capacidad de movilización y una capacidad crítica que obliga a dar respuestas a estos ámbitos universitarios. Lo segundo, que todavía es más peligroso, es que haya un discurso vacío de contenido. Es decir, que nuestras autoridades afirmen estar de acuerdo con esa transversalización del enfoque de género porque es políticamente correcto, pero en la práctica esto no se traduce en cambios sustantivos en el quehacer universitario. Y esto yo diría que es más peligroso que expresar la resistencia, porque el vaciar de contenido a la igualdad entre hombres y mujeres puede resultar un elemento de discriminación y hasta de violencia. Como les decía, cada vez más estamos frente a una presencia numerosa de las mujeres en las universidades. Sin embargo, ello no significa que se generen condiciones de igualdad dentro de nuestra comunidad. Por un lado, tenemos la segmentación, que todavía nos permite ver que hay un número de mujeres mucho más grande en carreras vinculadas con temas de cuidado, educación y salud. Y si miramos dentro de educación, claramente educación inicial, educación primaria, van a tener un número importante de mujeres y en salud, pues toda la rama de enfermería. Esto entonces quiere decir que todavía no estamos las mujeres en otros ámbitos, claramente en los ámbitos de ciencias e ingenierías hay mucho menos participación y va a tener una consecuencia, que es limitar márgenes de elección y condiciones posteriormente de inserción laboral. Por otro lado, también vamos a encontrar techos de cristal que tienen que ver con el acceso de las mujeres en los niveles de posgrado, que se combinan también con responsabilidades de cuidado. Las mujeres, después de los 25 años, ya con estudios superiores, van a asumir muchas veces maternidad y esto entonces hace que, a pesar de que pueden terminar el bachillerato con éxito, ya los estudios de posgrado pueden ser mucho más difíciles, pero además, al interior de las universidades vamos a encontrar menor participación de mujeres en espacios de toma de decisión y menor proporción en nombramientos académicos de mayor jerarquía, que también tiene un dato histórico, ¿no es cierto? Porque las mujeres nos estamos integrando con mucho más fuerza en los últimos años. Sin embargo, hay pues un histórico en donde nuestros compañeros varones han tenido ya un gran desarrollo profesional que les permite acceder a estos nombramientos de mayor jerarquía. No quiero pasar sin hacer una pequeña alusión al contexto del COVID que estamos viviendo y que ha tenido un impacto profundo en la sociedad y, por supuesto, tiene un impacto en el mundo académico, en nuestras estudiantes, porque muchas de ellas tienen que ayudar en el cuidado dentro de sus familias, pero también a nosotras como académicas. Yo aquí estoy recogiendo un texto de la UNESCO de este año que analiza justamente la ventaja femenina frente a las desigualdades de género y da cuenta de, por ejemplo, un dato que resulta muy importante, que es la publicación de trabajos de investigación. Este dato, este cuadro, compara las publicaciones de mujeres y hombres entre el 2018 y el 2020, es decir, ya con la pandemia. Si ustedes, en periodos similares, si observamos, vamos a ver que efectivamente aumenta el número de publicaciones
de ambos grupos, pero claramente aumenta muchísimo más el número de publicaciones de los varones. Y esto es importante porque va a tener consecuencias futuras, y estas consecuencias son exponenciales, porque el número de publicaciones tiene que ver con la posibilidad de acceso a mejores posiciones, con el reconocimiento, y esto, si se va acumulando a lo largo de los años, entonces profundiza de manera muy profunda las brechas de género en la academia. Las mujeres no tenemos la misma oportunidad de publicar que nuestros compañeros varones, porque tenemos limitaciones de tiempo muy vinculados a la carga del cuidado, además de ya los sesgos que sabemos se dan en muchas áreas del conocimiento. Entonces, el contexto actual del COVID también está profundizando estas brechas de género. Ya para pensar en qué es lo que podríamos hacer, yo considero que hay tres ejes fundamentales, y esto lo estoy recogiendo además de una autora mexicana, Buquet, que nos dice, y yo lo comparto, que hay tres ejes fundamentales. En primer lugar, la creación e instalación de centros, programas, institutos que estén dedicados a esta temática, a los estudios de género, porque necesitamos producción de nuevo conocimiento, particularmente mirando nuestra realidad, nuestras universidades que tienen sus propias dinámicas. Entonces, necesitamos producir conocimiento, producir evidencia para poder intervenir luego. También resulta importante incorporar programas y planes de estudio sobre igualdad de género como una temática clave en las y los jóvenes universitarios. Y también resulta clave institucional esta igualdad en las políticas universitarias. ¿Esto cómo se puede traducir? Necesitamos, por ejemplo, tener información estadística con perspectiva de género, es decir, que los procesos de recolección, análisis de data y divulgación generada por nuestras universidades siempre tengan en cuenta que necesitamos una data diferenciada para poder hacer análisis y, como les decía, generar evidencia. Por otro lado, resulta clave incorporar la perspectiva de género en normas, reglamentos y estatutos para contar con una base legal que impulse los cambios que sean necesarios. También resulta clave la reflexión personal y colectiva, como la que estamos haciendo en este momento, pero en muchísimos temas vinculados a estas relaciones inequitativas entre diversos grupos de la comunidad universitaria, y ahí creo importante abordar la violencia y el hostigamiento sexual que justamente se da con mucha más fuerza en determinados grupos que están presentes en nuestras universidades. Como no, la integración de la perspectiva de género en la malla curricular resulta clave, y para ello podemos mirar como dos alternativas, pero que son en verdad complementarias. Una es el desarrollo de cursos ad hoc en estudios generales o los primeros años de carrera, de tal manera que toda nuestra población estudiantil puedan tener la oportunidad de mirar el tema y profundizar en ello. Y también la integración de contenidos claves a lo largo de la carrera, de acuerdo a los cursos que se vayan dando. Y esta integración de contenidos claves puede abordar especialmente la eliminación de los prejuicios, estereotipos y roles basados en patrones socioculturales sexistas que se dan en todos los niveles de conocimiento humano. Un segundo tema, la integración del saber de las mujeres y su contribución social e histórica al conocimiento, es decir, nuestra bibliografía, renovarla, teniendo en cuenta la producción de
las mujeres como investigadoras, como científicas. También la incorporación de conocimientos básicos para responder a las necesidades que se plantean desde las tareas del cuidado, desde el trabajo doméstico. Por supuesto, la capacitación para poder hacer elecciones académicas libres de condicionamientos basados en el género. Y, por supuesto, un tema que es de los más importantes, la prevención de la violencia basada en el género, además del aprendizaje de cómo resolver conflictos de una manera no confrontacional y el reforzamiento de modelos de convivencia basados en la diversidad y el respeto de los derechos humanos. Ello, yo creo que nos queda claro que va a tener una incidencia clave en las políticas contra la violencia y el hostigamiento sexual. La violencia y el hostigamiento sexual sabemos que están anclados en el sistema de gente imperante en nuestra sociedad y en nuestras universidades. Esto de estas relaciones de poder y jerárquicas entre hombres y mujeres que están presentes en los distintos grupos de nuestra comunidad universitaria. La universidad no está exento de estas dinámicas sociales y por eso esta intervención resulta clave para prevenir la violencia sexual que se da en ella. Es necesario entonces asumir una postura institucional en contra de esta manifestación de la violencia basada en género y responder con acciones claras y concretas. Hay mucho que se puede hacer, en especial creo importante y felicito a aquellas universidades que ya han desarrollado oficinas especializadas, protocolos o rutas de denuncia, pero ello, aunque es necesario, no es suficiente. Las acciones para erradicar la violencia y el hostigamiento sexual no pueden ni deben estar centradas únicamente en lo punitivo. Necesitamos fortalecer los trabajos de sensibilización y profundizar en la reflexión e investigación. Se requiere abordar esta temática desde la empatía, desde el conocer y reconocer las prácticas que pueden generar en otras personas incomodidad, miedo o sufrimiento. En fin, pensar en medidas que tomen en cuenta estos aspectos nos llevará sin duda a un camino reflexivo y constructivo hacia los cambios que la universidad y nuestros países requieren. Yo les agradezco muchísimo la oportunidad y quedo atenta a sus preguntas. Muchas gracias.